estamos en la radio 83.3 con Otto, Vale y Nato. En el programa de hoy hablaremos de la historia de la educación y a través del tiempo. Hola chicas, ¿cómo andan? Acá estamos en otra edición de la radio. Hola Anto, hola Valen. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de historia de la educación y vamos a hablar de la edad antigua y de los aztecas. Bueno, los aztecas tenían educación desde muy temprana edad y que era impartida por los abuelos y padres y por los gobernantes y los sabios. A partir de ahí decimos que los aztecas tenían una formación académica que estaba dado porque era social y espiritual esta formación. Bien, a los 8 años los niños eran separados de sus familias y se incorporaban a lo que era la escuela y estaban ahí hasta el momento del casamiento. Con respecto a las mujeres, bueno, vamos a decir que pertenecían, digamos, con sus familias, viviendo con sus familias, y solamente las hijas de nobles iban a una escuela llamada Cuicicali, que era casa de cantos. Ahora bien, los niños varones iban a dos tipos de instituciones. Por un lado estaba el Camelcá y por el otro lado estaba el Telpocali. El Camelcá era lo que significaba era casa de hilera y ahí estudiaban los niños que querían dedicarse a ser sacerdotes o gobernantes. Y respecto a los niños más humildes, iban al Telpocali, que lo que significa es casa de muchachas. Bien, las dos escuelas tenían la finalidad de preparar a los chicos para la guerra, pero de igual manera en cada una de las dos, en el Camelcá y en el Telporcali, estudiaban para determinadas, digamos, profesiones. Por ejemplo, en el Telporcali preparaban a los chicos para lo que era ser agricultor, albañil, artesano, cargador, entre otros. Y en el Camelcá, por ejemplo, aprendían, o sea, tenían la capacidad de aprender para ser sacerdotes o para ser gobernantes. Bien, vamos a hablar un poco del Camelcá. El Camelcá era un poco más rígido, o sea, generalmente tenían ayuno, no utilizaban mantas para taparse del frío, se bañaban durante la noche cuando hacía mucho frío y no visitaban a sus padres y tampoco podían concurrir a ningún baile o sea, no concurrían a nada. En cambio, en el Telpocali era diferente, o sea, en el Telpocali sí no era tan estricto y podían ellos, por ejemplo, visitar a sus padres y y concurrir a algún baile con muchachas. En el Camelcá tenían que estudiar, por ejemplo, a interpretar a los dioses, a interpretar también el calendario para saber cuál era el momento propicio para la guerra, leían y escribían pictográficamente, después lo que hacían era leer poemas y cantos, entre otras cosas que iban haciendo como para que ellos vayan formándose. Y eso en el Camelcá. En el Telpocali tenían actividades como realizar calzadas, cargar troncos o, por ejemplo, piedras para edificar algún templo, entre otras cosas que hacían para ir formándose. Bueno, acá los jesuitas tenían como un objetivo que era predicar, era confesar, era catequizar y verdaderamente el instrumento de educación era la dominación de las almas de la juventud. Ellos enseñaban filosofía o teología, se impusieron a las grandes universidades y educaban a la población en diversas artes y oficios. La concepción de la enseñanza espiritual jesuita se concentraba en la formación integral del hombre. Ellos utilizaban un método que lo llamaban global. Este método era individualizar y seleccionar un decurión, o sea que era un alumno avanzado que ayudaba al docente. Y tienen el principio de locación, que este principio hacía que ellos
vivan evaluando. De este modo ellos podían identificar e individualizar por las notas a los alumnos. Bueno, seguimos un poco con historia de educación y ahora vamos a hablar de Comenio, Anto y Valen. A ver, ¿qué se puede decir de Comenio? Muchas cosas importantes. Comenio era un clérigo que escribió diferentes libros, entre ellos, por ejemplo, libros basados en ilustraciones o libros que estaban, o libros de lengua extranjera, que estos libros de lengua extranjera fueron repartidos en todas las escuelas europeas. Obviamente ubicamos a Comenio en la Edad Moderna. Y lo importante de esto es que escribió uno de los libros más importantes, que es la Didáctica Magna, que llevó adelante o que llevó adelante, sí, la didáctica escolar moderna. Lo que hace Comenio es estructurar todo lo que es el aula moderna, primordialmente. Comenio tenía una visión, o sea, él relacionaba todo con la naturaleza y decía que enseñar y aprender estaba basado en las leyes naturales. Eso es lo que buscaba Comenio, o sea, que ese aprendizaje y esa enseñanza tenía que seguir, digamos, lo natural, la parte de la naturaleza, que la naturaleza dependía, sí, dependía de lo que era la creación divina, más o menos, era la visión que tenía Comenio. Le preocupaba, por ejemplo, la eficacia de cómo se transmitía esos saberes, utilizaba lo que era, formuló, o sea, creó un método y ese método decía que no lo podía llevar adelante cualquier persona, sino que se debía conocer bien las reglas del método. Cosas importantes de Comenio podemos nombrar que él decía que había que educar a través de la voluntad del niño y no en contra de su voluntad. Y además otra cosa importante de Comenio es que no estaba de acuerdo con los castigos escolares o los castigos dentro del aula. Hablaba también de que, por ejemplo, un aula tenía que tener mucha iluminación, no tenía que ser un lugar oscuro. Además de eso tenía que tener, por ejemplo, pinturas que hacen alusión a lo escolar. O sea, un aula iluminada en cierto punto. Eso es lo que plantea Comenio. Además, Comenio dice que le resulta importante de qué manera va a captar a los alumnos, o sea, como una, o sea, la figura de la obligación en la escuela, o sea, ¿cómo va a captar esos alumnos? ¿Cómo capta la atención de todos? Eso es lo que a él le produce, digamos, interés. Pero también, bueno, estamos en un momento en donde la escuela elemental es casi como marcaba una obligación, pero no de forma legal, sino de forma moral. Eso como primordial. Bien, en esa visión natural lo que hace es, por ejemplo, poner la metáfora del sol. Habla de que el sol da vida y que el docente tenía que llevar, o sea, la figura del docente y el docente tenía que estar relacionada con esta metáfora del sol. O sea, de qué manera se va a llevar adelante, se va a ordenar en el aula esta visión, digamos, que plantea de la metáfora. Y además de todo, bueno, tenía en cuenta, por ejemplo, en su método global, que haya ayudantes, que haya alumnos más avanzados que ayuden, que esto lo podemos ver que lo llevaron adelante los jesuitas con los decuriones, así que es bastante interesante. Bueno, también la visión de autoridad era importante para Comenio. Él decía que la autoridad es esta demostración de autoridad por parte del docente tenía que ser de forma sensorial y no como una autoridad, digamos, o sea, no una obediencia basada en algo, digamos, fuerte, o sea, no sé si es la palabra fuerte, digamos, una autoridad, a ver, más, a ver, si es una autoridad más comprensiva, eso es lo que decía, o sea, una obediencia que sea pensada. Bueno, Nati, entonces reflexionando, ¿no? ¿Vale? Reflexionamos acerca de Comenio, que entonces fue el padre de la pedagogía, se puede decir, que es protestante,
Él se vincula con la naturaleza, ¿no? Toma la naturaleza como homologar la educación. En 1600 se piensa como graduada. Entonces la educación global para él, el docente es el sol, la oveja los alumnos y el rebaño todos, ¿no? Se puede decir. Eh, Tiene también como en su, en su vínculo con la educación, entonces el estudio memorístico, la obediencia racional, que dice que entonces que por repetición, sin saber el significado de ese modo, se puede recordar, ¿no? Y bueno, y en la edad contemporánea entonces también se encuentra Lancaster. Bueno, chicas, ahora seguimos un poco con la edad contemporánea y vamos a hablar, por ejemplo, de Lancaster. ¿Qué podemos decir de Lancaster? Bueno, hablamos del método monitorial, el método mutuo, que eran alumnos que ayudaban, eran alumnos avanzados que ayudaban al docente y entonces el docente podía tener aulas de hasta aproximadamente 1000 alumnos. Este método lo llevó adelante Lancaster y también Bell. Lo que tenía como importancia, o sea, lo que Lancaster marca, Lancaster pertenecía a la parte de iglesias británicas y hablaba de la individualidad. Entonces era como un método donde tenía premios y castigos para la autosuperación individual. También podemos decir que este método se lleva a cabo en el momento en el marco o en el momento que se lleva a cabo la revolución industrial, o sea que lo importante de esto es que hay grandes transformaciones políticas dentro de América y Europa y el método era un método positivo, ventajoso en relación a lo que es el método global, porque este método monitorial podía alfabetizar a muchos chicos en muy bajo costos, o sea, gran cantidad de alumnos a muy bajo costo. Las clases dominantes, por ejemplo, no estaban de acuerdo con el método porque decían de que este tipo de alfabetización de forma tan masiva iba a generar nuevos reclamos como reclamos de movilidad social o entre otros reclamos, y entonces no lo veían bien, o sea, no lo veían con buenos ojos, pero lo importante de esto es que hay el concepto de orden y progreso, la visión de orden y progreso comienza a ser de relevancia, entonces es como que genera como una forma más de consenso y el método fue creciendo. Ahora bien, el método era un método muy ordenado en donde se tenía figuras impresas y los alumnos iban siguiendo pasos, primer paso, segundo paso y así sucesivamente. Y los monitores o los alumnos avanzados iban ayudando, digamos, en este proceso. Además de eso, los chicos podían utilizar cajas con arena o pizarras para hacer cuentas o para escribir las letras. Lo importante de todo esto es que este método se puede comparar con los jesuitas, que los jesuitas hablaban de los decuriones también. Acá podemos hacer hincapié. Los alumnos avanzados que ayudan, digamos, los monitores que van ayudando al docente a que se lleve adelante, digamos, la clase. Foucault, por ejemplo, hablaba de este método mutuo, de este método monitorial, como una máquina de pedagogía que era efectiva, que era muy efectiva. Y por el otro lado, decían muchos que el método de Lancaster se relacionaba o se comparaba con una estructura militar. Bueno, y les voy a hablar también de Pestalozzi, ¿no? Que Pestalozzi, entonces él indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley. Esa ley era armonía con la naturaleza. De acá él se va a desprender de la necesidad de la libertad en la educación del niño. Es decir, que es preciso entonces que el niño esté libre para que él pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea. El propósito ideal de la escuela de Pestalozzi, bueno, va a ser la educación para la moralidad. Él tiene como objetivo incluir aportes infantiles respetando el desarrollo del niño para lograr una educación con
lo lúdico, con el juego. Entonces, mediante la exploración y la observación, lo que hace el niño es aprender de una forma significativa. Él va a crear el método intuitivo, que este método entonces considera que las personas aprenden el contacto directo con las cosas, observándolas. Este es un quehacer diario que lo lleva a relacionarse con la cuestión inherente en la educación popular. Y entonces, ¿para qué y qué rol tiene en la educación? Él dice que, bueno, enlazar el trabajo industrial con la labor educativa, enseñar a los niños pobres a ser entonces autosuficientes y entonces así poder desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Él va a argumentar que la escuela debe partir del modelo del hogar y dirigirse posteriormente al trabajo industrial. Él tiene su obra que es destacada como Gertrudis, que enseña a sus hijos, donde exponía su método en 1801. Y en 1803 el Manual Madres, o Instrucciones para las Madres, que era para enseñar a sus hijos a observar y hallar. Y él establece dos principios educativos. El primer principio educativo es que el niño tiene facultades innatas que debe desarrollar. Y el segundo principio que él dice es que al niño debe enseñarle procedimientos gradualmente, de la observación a la comprensión, para que forme ideas claras. Y bueno, de ahí se pueden tomar algunos aportes, ¿no? En la actualidad. Poner en práctica, por ejemplo, el método de enseñanza, a unos por medio de otros, debido al gran número de niños, la enseñanza de ambos sexos, que era la coeducación, la importancia de la educación creativa y productiva, y también se puede destacar el aporte de él, ¿no? En la actualidad, que es la enseñanza de la moral y la religión, que se debe iniciar eso, como sus obras se las titulaba, que se pueden iniciar en la familia, ¿no? Bueno, y eso es lo de Pestalozzi. También podríamos agregar a Rousseau, ¿sí? Nació en Ginebra el 28 de junio de 1712, fue un escritor, pedagogo, filósofo, que sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía, ¿no? Centrándose en la evolución natural del niño